es domingo 12 de marzo, segundo domingo de Cuaresma. Escuchamos el Evangelio. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le comenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. No sé si alguno de ustedes tiene la experiencia de haber viajado a través de un túnel. Hay algunos túneles que nos permiten ver el punto final de ese trayecto, pero hay algunos túneles que se prolongan, incluso que impiden el paso de la luz. Yo creo que el día de hoy que hemos escuchado el Evangelio de la Transfiguración nos podría ayudar esta imagen, porque nuestro camino como cristianos es a veces como ese paso por un túnel. Hoy el Evangelio nos presenta cuál es la luz que podemos ver al final de nuestro recorrido, el punto final al que tenemos que llegar cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. A lo largo de estas lecturas que el Señor nos regala en este camino cuaresmal, se nos presenta en este día concretamente la vocación como un tema muy importante. Ustedes lo escucharán en la primera lectura y en la segunda lectura. La primera lectura es de la vocación de Abraham, cuando el Señor le pide salir de aquella localidad, el Ur de Caldea, y lo llama a formar una gran nación. Y la segunda lectura de San Pablo nos recuerda cómo Pablo invita a los cristianos a vivir esta nueva realidad de bautizados, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene en común también la voz que hoy escuchamos en el Evangelio, que le dice a Pedro: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Esta es nuestra vocación definitiva, nuestra vocación final como cristianos, como seres humanos. Nuestra vocación es la de llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. Hay muchas cosas que pueden desfigurar este rostro y esta vocación. Entre ellas está el pecado en sus diversas manifestaciones que van desfigurando aquel rostro que el Señor quiere hacer de nosotros. El pecado, podríamos decir también, que es una especie de nube que va cegando nuestros ojos y que impiden ver el final de este camino al que hemos sido llamados. Y a veces nos envuelven en una especie de sombras de angustia, en una especie de sombras de desesperación, en una especie de sombra de indiferencia, bien sea ante el dolor, bien sea ante el llamado de Dios que constantemente nos hace, bien sea ante las maravillas que también el Señor va haciendo en nosotros, o bien sea ante la indiferencia que provoca en relación con otros hermanos nuestros. Hoy el Señor nos invita a recordar cuál es la finalidad de nuestro camino. La finalidad de nuestro camino no es permanecer en ese túnel oscuro, no es permanecer con el rostro desfigurado, sino nuestra finalidad es ser iluminados gracias a Jesucristo. Solamente cuando estamos en Él descubrimos nuestro verdadero rostro y podemos entonces sentirnos y experimentarnos hijos del Padre único que es Dios. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy hemos escuchado este texto de la transfiguración.
Todo bautizado está llamado a ser hijo de Dios. Todo bautizado está llamado a identificarse con Cristo, no solo en el camino de la cruz, sino también en el triunfo definitivo en la resurrección.